¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a empezar a revisar el contenido de los temas tratados por el examen de certificación MO200 Microsoft Excel Office 2019, que en este caso es el Associate. Y vamos a ver el primer tema que se va a ver como tal en el temario, que es importar datos desde libros, libros de trabajo. Vamos a entrar a la URL del sitio de Microsoft, fue lo que les había comentado en el video anterior. Voy a dar control, voy a dar clic para que me abra la liga y en ese momento ya me manda al portal de Microsoft. En la parte de importar o exportar archivo, nosotros vamos a ver la parte de importar. Y bueno, aquí como tal, el portal nos dice, hay dos formas de importar datos en un archivo de Excel con Excel. Perdón, hay dos formas de importar datos de un archivo de texto con Excel. Puede abrirlo en Excel o puede importarlo como un rango de datos externo. Para exportar datos de Excel a un archivo de texto, use el comando guardar como y cambie el tipo de archivo en el menú desplegable. Ok, entonces nosotros únicamente vamos a ver la parte de importar, que es parte del temario como tal. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre abrir o importar un archivo a Excel? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros algunos archivos de ejemplo, que también les voy a pasar la URL de donde bajé eh, los datos como tal. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos abrir, en este caso, un archivo de texto, que es este de aquí, y le damos clic derecho, abrir con, y seleccionamos Excel, en este caso fue un archivo de texto. Este archivo como tal, podemos ver que está delimitado por la pipeta, esta de aquí, esta pipeta de aquí, esta es el delimitador. Entonces podemos ver que está delimitado por él. Pero si nos damos cuenta, toda la información nos las puso en un solo renglón, ¿vale? Y en este caso no estamos importando, estamos abriendo el archivo porque de hecho aquí mismo nos dice en la barra que estamos abriendo el archivo bcn-1txt, ¿vale? Entonces, ese es cuando nosotros abrimos un archivo. También se puede abrir un archivo de tipo CSV o delimitado por comas, que por lo regular ya Excel lo tiene reconocido como tal. Si nosotros le damos doble clic a este archivo, inmediatamente nos abre Excel y en este caso sí nos va a mostrar en columnas los registros como tal, ¿vale? Pero de la misma forma, lo que estamos haciendo es abriendo el archivo en Excel, no lo estamos importando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir lo que nos dice la documentación de propio Microsoft y nos dice que para importar un archivo de texto abriéndolo en Excel, dice, puede abrir un archivo de texto que creó en otro programa como un libro de Excel mediante el comando abrir. Vaya a abrir, abrir, fue lo que hicimos, ¿sale? Después nos dice, acá también viene un asistente para importación de texto. Vamos a abrirlo en otra nueva ventana. Y aquí vamos a utilizar las versiones más recientes y nos vamos a ir a la parte, vamos a ocupar esta parte de acá, ahorita que vayamos avanzando. Eh, Nos dice que para importar un archivo de texto conectándose a él, puede importar datos de un archivo de texto a una hoja de cálculo existente. Dice, haga clic en la celda donde desea colocar los datos del archivo de texto. En la pestaña Datos, en el grupo Obtener datos externos, haga clic en Desde texto. En el cuadro de diálogo Importar, busque y haga clic en el archivo de texto que desea importar y haga clic en Importar. Este asistente es el mismo de acá. Luego nos dice en el cuadro de diálogo importar, haga lo siguiente, en donde desea colocar los datos, realice las siguientes acciones. Para devolver los datos a la ubicación seleccionada, haga clic en la hoja de cálculo existente. Para devolver los datos a la esquina superior izquierda de una ventana de cálculo, haga clic en nueva hoja de cálculo. Opcionalmente, haga clic en propiedades para establecer las opciones de actualización, formato y diseño para los datos importados. Haga clic en aceptar. Bien, esto como tal es la parte que nos muestra el portal de Microsoft para la importación. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a abrir una hoja de Excel, un libro nuevo. Ya lo tenemos aquí. Entonces nos decía que para poderlo importar nos vamos a ir a la ficha datos, en el grupo obtener y transformar datos. Y aquí tenemos la opción de desde texto CSV. Entonces vamos a dar clic ahí. Se va a abrir un asistente en el cual nos va a decir dónde tienes el archivo. Nosotros vamos a buscar nuestros archivos que están acá, que son estos.
Primeramente vamos a ver cómo se realiza con el archivo TXT, que son estos de acá. Voy a seleccionar, por ejemplo, este bcn.txt. Acá ya me dice el nombre, archivo de texto, todos los archivos que puede trabajar. Le voy a decir clic en importar. Y se abre la ventana para la importación como tal. Entonces, primeramente, lo que estamos viendo aquí es una vista previa de los datos que se van a importar. Y la primera opción que nos dice es origen de archivo. Nos dice que en este caso es un 1252 europeo occidental Windows. ¿A qué se refiere esta parte? Fue lo que les decía acá, el origen del archivo. Y se selecciona el juego de caracteres que se utiliza en el archivo de texto. En la mayoría de los casos puede dejar esta configuración en su valor predeterminado, que va a ser el caso para este ejercicio. Dice, si sabe que el archivo de texto se creó utilizando un juego de caracteres diferente al que se está utilizando en el equipo, debe cambiar esta configuración para que coincida con este juego de caracteres. Por ejemplo, si el equipo está configurado para utilizar el juego de caracteres 1251 cirílico Windows, pero sabe que el archivo se generó mediante el juego caracteres 1252 Europa Occidental Windows, debe establecer origen del archivo. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? En ocasiones, por ejemplo, voy a seleccionar acá el de UTF, este de acá. En ocasiones la información puede ser que traiga aquí signos medio raros que no identificamos como tal. Eso quiere decir que se creó con un juego de caracteres distinto a él. Entonces, podemos ver aquí que de lo que se trataba, pues eran los acentos en las vocales. Acá en el nombre de campos también se ve que en genérico, por ejemplo, quiso poner allí el acento como tal y no pudo eh, cambiarlo. Entonces, precisamente para eso nos sirve el origen del archivo. Vamos a regresarlo a como estaba. Vamos a ver si me... Bueno, vamos aquí a cancelar esta parte para entrar de nuevo. Le voy a decir datos de texto o CSV. Voy a seleccionar el archivo, le voy a decir importar. Y en este caso lo vamos a dejar tal cual el origen de datos como europeo occidental. En este caso podemos ver que la información de la vista previa pues es, digamos, correcta. Y nos dice que el delimitador es un punto y coma. Él ya detectó, por ejemplo, si nosotros abrimos directo el archivo en el bloc de notas, vamos a abrirlo aquí como tal, podemos darnos cuenta que el delimitador es un punto y coma para cada uno de las columnas del registro, de cada registro, está delimitado por punto y coma. Entonces, en este caso, Excel ya no lo detectó que el delimitador es punto y coma, pero aquí nos puede mostrar los diferentes delimitadores. Dos puntos, comas, signos de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, personalizado o ancho fijo. Ahorita vamos a ver esta parte de personalizado. Y bueno, nos está diciendo que aquí está basado en las primeras 200 líneas. Acá nos dice basado en el todo conjunto de datos. En caso de que los archivos sean muy grandes, aquí se puede tardar en hacer la importación. Por eso es que se recomienda que sea, por ejemplo, una muestra de 200 filas o nos dice que no detectar tipo de datos. En este caso vamos a dejarlo predeterminado. Y bueno, en esta parte de acá nos aparece el nombre de los campos de los registros de la tabla como tal, nos vienen los registros que están por filas como tal, y pues bueno, es una vista prueba de los primeros registros. Posteriormente vienen tres botones en los cuales nos aparece este que tiene aquí que dice cargar o cargar en. ¿Qué diferencia hay entre cargar y cargar en? Si nosotros únicamente damos clic en cargar como tal, lo que hace es carga los datos en automático en una tabla. ¿Cómo me doy cuenta que lo subí en una tabla? Porque se habilita la pestaña de diseño de tabla, ¿vale? Y acá ya nos dice que se agregaron 94 filas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le decimos, voy a abrir una nueva hoja de cálculo y le voy a decir de nuevo en datos, desde texto o CSV, selecciona el archivo, le digo importar, vamos a la misma ventana y le vamos a decir cargar en. Entonces, aquí lo que nos está mostrando nos muestra varias opciones como tal, que la predeterminada es una tabla. También nos viene un informe de tabla dinámica, un gráfico dinámico, crear únicamente la conexión y nos pregunta, ¿dónde deseas situar los datos?
en una hoja de cálculo existente, si nosotros seleccionamos, podemos ver que en este caso tiene seleccionada la celda A1, referencia. En este caso pone una referencia absoluta a la celda A1 o nos dice que si es en una hoja de cálculo nueva. ¿Vale? Entonces aquí vamos a dejarle que sea en una hoja de cálculo existente, que es en A1 y va a ser en una tabla. Nos dice acá agregar estos datos al modelo de datos. Vamos a ver ahorita de qué trata esto del modelo de datos. Vamos a dejarlo de este momento desactivada la casilla y vamos a dar clic en aceptar. En este momento, digamos que prácticamente realizó la misma opción predeterminada del primer ejercicio que hicimos. ¿Vale? Vamos a hacer un siguiente ejercicio en el cual vamos a decirle de nuevo en datos, la ficha datos, obtener y transformar datos y la opción de desde texto o CSV. Vamos a agarrar nuestro archivo, le vamos a importar y vamos a ver la siguiente opción en cargar en, por ejemplo, cargar en. Vamos a ver las dos opciones. En este caso puede ser informe de tabla dinámica o gráfico dinámico. En ambos casos se va a trabajar con tabla dinámica, con la diferencia de que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos gráfico dinámico, en automático nos va a crear la tabla dinámica y nos va a crear un gráfico dinámico. De la misma forma, vamos a decirle aquí que va a ser la hoja de cálculo existente, que fue la que creamos ahorita. Vamos a dejar esto igual sin agregarlo al modelo de datos. Vamos a dar clic en aceptar. Entonces, en ese momento ya nos creó la tabla dinámica, que es esta parte de acá, y aquí tenemos el gráfico dinámico, ¿sale? Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, elementos de explotado, uso, y a lo mejor seleccionamos alguna longitud. Entonces, en ese momento, ya él nos generó en el gráfico un gráfico de columnas como tal, con la información que nosotros estamos mostrando de este lado, ¿sale? Diferencia de que si nosotros hubiéramos seleccionado, por ejemplo, en datos, desde el texto, este de aquí, importar, le decimos que cargar en, y le decimos que en una tabla, informe de tabla dinámica, le damos a aceptar, vemos que es prácticamente lo mismo, únicamente en esta parte no nos generó el gráfico y en la tabla dinámica pues nosotros podemos hacer lo mismo, podemos agregar en la parte de filas el elemento explotado y en los valores seleccionamos, por ejemplo, el número, ¿vale? Que acá en el ejercicio anterior seleccionamos la parte de longitud de norte segundos. Entonces acá podemos hacer lo mismo, quitamos el número longitud norte segundos y tenemos lo mismo, pero únicamente con la diferencia de que no tenemos el gráfico. El siguiente ejemplo que vamos a hacer es, eh, ahora va a ser, acá vamos a darle importar, cargar en, y acá nos dice crear únicamente la conexión. ¿A qué se refiere este? Únicamente va a realizar la conexión al archivo, pero no va a importar nada de información. Vamos a darle clic en aceptar y podemos ver que aquí en la parte de consultas y conexiones nos está diciendo cada una de las que hemos hecho, nos ha dicho que era lo que estábamos realizando. ¿Vale? Pero en esta únicamente realizó la conexión. Nosotros si nos vamos acá no tenemos absolutamente nada. ¿Qué pasa si nosotros damos clic aquí sobre la conexión? Damos doble clic y nos va a mandar al editor de Power Query, en el cual nosotros podemos hacer las transformaciones que queramos. Por ejemplo, si nosotros no queremos que la columna nombre estado se encuentre, damos al clic derecho, le decimos quitar y posteriormente le decimos acá, ¿sabes qué? Cerrar y cargar. Podemos ver que a lo mejor no hizo nada, únicamente tiene la conexión. Nosotros vamos a darle clic derecho acá y le vamos a decir cargar en. Nos aparece la misma ventanita de, para hacer la importación de datos y le vamos a decir, ¿sabes qué? Va a ser en una tabla, en una hoja de cálculo existente, en la celda A1 y le damos clic en aceptar. En ese momento ya nos realiza la carga como tal y ya nos, en lugar de decir que solo estaba la conexión, ya se cargó las 94 filas. ¿Ok? Todo esto lo estamos haciendo para archivos de texto como tal. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo con datos de acceso de texto o CSV. Vamos a agarrar este de acá, le vamos a decir importar. Y bueno, en este caso, él ya nos detectó que el separador es la pipeta.
Si nosotros recordamos, cuando abrimos este archivo, bueno, este no lo abrimos, vamos a abrirlo acá directo en el bloc de notas. Voy a dar doble clic y acá el delimitador es precisamente la pipeta, que es esta de acá, ¿sale? Entonces, Excel como tal ya nos detectó que va a ser un delimitador personalizado, tiene la pipeta y bueno, nos aparecen las mismas opciones cuando hablamos en cargar en, nos aparece en tabla, informe de tabla dinámica, gráfico dinámico o crear únicamente la conexión, ¿sale? La última parte que íbamos a ver de este caso es precisamente qué pasa si yo le digo agregar esto al modelo de datos. Aquí le vamos a dar clic en aceptar y va a hacer la conexión y va a agregar nuestro modelo de datos. ¿A qué se refiere ese modelo de datos? Acá también puse mm, la liga para que nos diga qué es el modelo de datos. Vamos a irnos igual. Vamos a ocupar todos los recursos que el mismo Microsoft nos ofrece como tal. Y bueno, precisamente nos dice que para crear un modelo de datos en Excel, dice aquí que se puede hacer en Excel, Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, 2016 y 2013. ¿Sale? Y nos dice que un modelo de datos le permite integrar datos de varias tablas, creando efectivamente un origen de datos relacionados dentro de un libro de Excel. Dentro de Excel, los modelos de datos se usan de forma transparente, proporcionando datos tabulares utilizando en tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Un modelo de datos se visualiza como una colección de tablas en una lista de campos y la mayoría de las veces nunca sabrá que está ahí. Entonces, no vamos, el temario como tal no incluye esta parte, pero bueno, un modelo de datos se ve de esta forma. Esta es la relación que existe en este caso, son las tablas, se le llaman en este caso esta de acá sería la tabla de hechos y la tabla TBL Students, TBL Clases y TBL Semestres son las tablas de dimensiones. Y las relaciones se ven aquí que viene un uno y aquí un asterisco, que quiere decir que la relación va de uno a muchos, de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Vale? Es a lo que se refiere la parte del modelo de datos. Ya únicamente nos hace falta checar cómo se abre un archivo o cómo se importa un archivo CSV. Es la misma situación. Nos vamos a la ficha datos de texto o CSV. Aquí tenemos nuestro archivo CSV. Le decimos importar y nos muestra la misma ventana que ocupamos con el origen del archivo, en este caso el tipo de origen que tenemos delimitado, en este caso nos dice que es una coma, vamos a validarlo en nuestro archivo. Este archivo, como pueden ver, ya tiene el icono de Excel relacionado. Si nosotros damos clic derecho y le decimos abrir con, podemos seleccionar aquí bloc de notas, se abre el bloc de notas y efectivamente podemos ver que el delimitador, por lo regular, en los archivos CSV son comas, ¿vale? Entonces, acá ya lo detectó como tal que el delimitador es una coma, viene también igual sobre las primeras 200 filas, vienen las mismas opciones para cargar o cargar en, y quizás aquí el único que nos hacía falta también revisar es el que dice transformar datos. ¿Para qué sirve esta parte de transformar datos? Pues si nosotros damos clic aquí, nos va a abrir el editor de Power Query como tal, en el cual nos va a mostrar precisamente todas las columnas y los registros de ese archivo como tal, y está basado en las primeras, en este caso acá abajo nos dice que son 10 columnas, 94 filas, y dice que la generación de perfiles de columnas basada en las primeras mil filas, ¿vale? Entonces aquí también lo que podemos hacer rápidamente, no es tema de certificación, le podemos decir aquí que nos quite la columna de nombre del estado, ya que la tenemos, entonces ahora aquí nos aparece cerrar y cargar en. Entonces, si nosotros hacemos cerrar y cargar, pues únicamente lo va a cargar como en una tabla como tal, ¿sale? Y si nosotros decimos cerrar y cargar en, nos va a abrir de nueva cuenta este asistente para decir, ¿sabes qué? Lo quiere en una tabla, en un informe de tabla dinámica, en gráfico dinámico, crear únicamente la conexión. En este caso le vamos a decir que va a ser en una tabla, en una hoja de cálculo existente. Le vamos a decir que lo agregue al modelo de datos como tal, que ahorita no es tema de certificación. Lo vamos a activar y le vamos a hacer clic en aceptar. Entonces en ese momento ya se importó nuestra información
en una tabla de Excel y podemos ver que nosotros en la transformación que hicimos en el Power Query, nosotros quitamos la columna de el nombre del estado. Por ejemplo, si nosotros vemos las otras hojas, acá tenemos que quedó el nombre del estado, ¿sale? Entonces aquí eh, ya terminamos la importación del archivo de CSV. Entonces, este es la parte del temario que se ocupa para la parte de importar datos desde archivos, desde libros de trabajo con archivos de TXT, archivos con extensión TXT de texto o archivos con extensión CSV, que son los delimitados por comas. Aquí les voy a dejar en la descripción del video, les voy a agregar las ligas de dónde se sacó la información que estuvimos trabajando como tal y de dónde fue. En este caso, los datos se sacaron de la página del INEGI, que es una página de acá de México como tal y donde se pueden consultar estos datos libremente. Y me los traje pues de esta parte de acá. Y bueno, viene aquí por lo regular cuando en la parte del origen de datos, por ejemplo aquí, cuando nosotros en el origen del archivo tenemos una codificación diferente, por lo regular, el más ocupado, por lo regular, es el UTF-8, que aquí también les dejo les voy a dejar aquí la liga y nos dice pues, de qué se refiere este código UTF-8. Y pues nos dice que es un formato de codificación de caracteres Unicode que ha revolucionado al mundo digital. Nos dice qué es, dice los ordenadores de trabajo con un método de representación de caracteres que se muestran en el web o en el servicio de correo que utilizamos a diario. Es decir, por lo regular, eh, es la codificación que se trae cuando utilizamos nosotros comunicación con la web. Esto se refiere más que nada, muchas veces los archivos que nosotros trabajamos, ya sean TXT o CSV, por lo regular se descargan de algunos programas administrativos o algunos programas contables que por lo regular se trabajan por web y puede ser que esta codificación en algún momento nos muestre lo que yo les ponía hace rato cuando yo lo seleccioné acá en UTF-8, que a lo mejor algunos caracteres vengan equivocadamente, entonces tendríamos que checar de qué forma o cuál es el origen del archivo para que nosotros podamos evitar esta situación y no tengamos que hacer una limpieza posteriormente para saber, por ejemplo, aquí en este caso aparato volcánico, este signo de aquí que aparece con un signo de interrogación, pues es la A eh, con acento. Aquí dice zona geotérmica. Aquí sería la E con acento, ¿sale? Entonces también les voy a dejar la liga de este, que es el UTF-8, para que lo puedan consultar. Viene la liga de donde descargué la información. Viene la liga para crear el modelo de datos, el asistente para importar texto y la liga del portal de Microsoft donde nos enseña a importar o exportar, que en este caso únicamente el tema fue importar. ¿Sale? Entonces, este fue el primer tema, el primer apartado del temario del examen de certificación de MO 200 Microsoft Excel 2019. Y vamos a la siguiente video, vamos a entrar en la parte de navegando en los libros de trabajo. ¿Vale? Espero que les sirva mucho este video como tal. Y nos estamos viendo en el siguiente. Y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.